Bienvenido seas a nuestra práctica de laboratorio número 11, en la cual mi grupo y yo estaremos hablando acerca del punto de ebullición y punto de fusión. Empecemos. El siguiente informe proporciona información sobre las propiedades intensivas de la materia, en este caso punto de ebullición y fusión, de distintos compuestos, ya que estas propiedades son características de cada sustancia y pueden utilizarse para identificar y diferenciar compuestos. En el caso del punto de ebullición, es la temperatura a la cual dicha sustancia pasa a ser vapor, en el cual se tiene en cuenta la altitud, la presión atmosférica y la presencia de solutos en la solución. En cuanto al punto de fusión, la sustancia pasa de sólido a líquido y se tienen en cuenta factores como la presión y la impureza que presenta la sustancia. También se destaca la importancia de conocer estas propiedades para comprender cómo interactúan con los diferentes elementos y compuestos en diferentes condiciones. Para llevar a cabo la práctica de laboratorio fue necesario conocer y manejar la información teórica presentada a continuación. Temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición es la temperatura en la cual un líquido se transforma en vapor. Específicamente es el punto en el que la presión de vapor del líquido iguala a la presión atmosférica circundante. En este momento las moléculas del líquido tienen suficiente energía para superar las fuerzas intermoleculares que las mantienen juntas y pasar a la fase gaseosa. Todos los líquidos tienen una presión de vapor, que es la presión ejercida por el vapor en equilibrio con su líquido a una temperatura dada. A medida que la temperatura del líquido aumenta, la presión de vapor también lo hace. La ebullición ocurre cuando la presión de vapor del líquido iguala a la presión atmosférica. En este punto, las burbujas de vapor pueden formarse dentro del líquido y ascender a la superficie. Factores que afectan a la temperatura de ebullición. El primer factor que afecta a la temperatura de ebullición sería la altitud, porque a mayor altitud la presión atmosférica es menor, lo que en consecuencia reduce la temperatura de ebullición. Por ejemplo, el agua hierve a menos de 100 grados Celsius en altitudes elevadas. El segundo factor que afecta a la temperatura de ebullición sería la presión atmosférica, o también conocida como barométrica, debido a que un aumento en la presión atmosférica, como en una olla a presión, eleva la temperatura de ebullición del agua. Y el último factor que afecta a la temperatura de ebullición serían las impurezas y soluciones, porque la presencia de solutos en un líquido, como por ejemplo sal en agua, puede elevar la temperatura de ebullición, fenómeno conocido como ebullición elevada. Diferencia entre ebullición y evaporación. La ebullición y la evaporación son procesos de cambio de fase de líquido a gas con diferencias clave. La ebullición ocurre a una temperatura específica llamada punto de ebullición, afectando todo el volumen del líquido y requiriendo una cantidad significativa de energía. Por ejemplo, cuando el agua hierve a 100 grados Celsius. Por otro lado, la evaporación puede ocurrir a cualquier temperatura por debajo del punto de ebullición y solo en la superficie del líquido, utilizando la energía del entorno. Por ejemplo, un charco de agua se evapora a temperatura ambiente. Para concluir, la ebullición es un proceso más enérgico y afecta todo el volumen del líquido, mientras que la evaporación es más lenta y solo ocurre en la superficie. Temperatura de fusión. Esta es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. En este punto, la sustancia está en equilibrio entre su fase sólida y líquida, y ambas coexisten. En la función de un sólido, las moléculas adquieren suficiente energía para superar las fuerzas que las mantienen en una estructura rígida, permitiéndoles moverse más libremente y formar un líquido. Los factores que afectan la temperatura de fusión son la presión y la pureza de la sustancia. En la presión, para la mayoría de las sustancias, un aumento de esta incrementa ligeramente la temperatura de fusión. Sin embargo, para el agua y algunos otros materiales, un aumento en la presión puede disminuir la temperatura de fusión. En cuanto a la pureza de la sustancia, las impurezas tienden a disminuir la temperatura de fusión y ampliar el rango de fusión, que es el intervalo de temperatura donde la sustancia se funde.
Los materiales que utilizamos para realizar de manera exitosa este laboratorio fueron los siguientes: vaso de precipitado de 100 mililitros, capilares, vidrio de reloj, pipeta aforada de 1 mililitro, termómetro de 360 Celsius, soporte universal, aro metálico, agitador, microtubo de ensayo, anillos de hule, mechero de Bunsen, placa refractaria, alcohol etílico, ácido benzoico y ácido oxálico. En el experimento referente al punto de ebullición del alcohol etílico, se hizo el montaje de un beaker lleno de aceite mineral sobre la placa refractaria y debajo de este el mechero de Bunsen, así como se denota en la evidencia. Esto con el fin de calentar el microtubo de ensayo que contenía el alcohol etílico. Se sometió a calor y cuando el capilar comenzó a soltar una cadena de burbujas, se observó la temperatura y esta se anotó como el punto de ebullición del alcohol. Ahora vayamos con el punto de fusión del ácido benzoico y el ácido oxálico. A ambos, dentro de unos capilares, fueron sumergidos en el aceite que se encontraba en el beaker y se anotó la temperatura de cada uno de ellos cuando cambiaron de estado. Este mismo experimento fue realizado. Esta vez, los capilares se introdujeron dentro del fusiómetro, observando así cuáles eran las temperaturas a las que se fusionaba cada uno de ellos, es decir, a las que cambiaban de estado sólido a estado líquido. Resultados y discusiones. Punto de ebullición del alcohol etílico. Para este experimento se esperó el momento exacto en el que empezó a burbujear el alcohol, registrando una temperatura de 93 grados Celsius. Comparando con el resto de grupos, los resultados fueron muy similares, ya que se obtuvieron temperaturas de rango entre 95 y 93 grados Celsius. La temperatura de ebullición del alcohol etílico puro es de 78 grados Celsius. Esta diferencia de temperaturas puede indicar la presencia de impurezas en el alcohol, como por ejemplo que se encuentre disuelto en algún solvente como el agua. De esta manera podemos comprender y ejemplificar uno de los factores que modifica el punto de ebullición. Punto de fusión del ácido benzoico y el ácido oxálico. Para el procedimiento realizado en el montaje y el fusiómetro se registraron las temperaturas presentes en la siguiente tabla. Estas fueron similares a las del patrón de temperatura de fusión para el ácido benzoico y el oxálico. Luego, con estos datos y las temperaturas de referencias, se realizó un análisis más preciso de la exactitud de estos valores. Por los resultados recopilados en la tabla, se puede percibir cómo la exactitud es casi del 100% para ambos ácidos en cada montaje. El porcentaje más alejado es de 95.57%, que corresponde al ácido oxálico en la prueba realizada en el fusiómetro, en el que se obtuvo una temperatura de fusión de 106 grados Celsius, cuando la del patrón corresponde a 101.5 grados Celsius, que no está muy alejado, pero esta diferencia en las temperaturas se relaciona con la lectura del fusiómetro. Es importante estar muy atento al momento en el que ambos ácidos pasen al estado líquido y a qué temperatura lo hacen. De esta manera apreciamos la importancia de la observación en los experimentos, un proceso simple pero que es de vital importancia al momento de buscar resultados exactos y precisos. De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que la técnica empleada demostró ser efectiva para la medición de temperaturas de ebullición y fusión de sustancias. Los valores obtenidos proporcionan información crucial sobre las propiedades físicas de los compuestos estudiados, lo que contribuye al entendimiento de su comportamiento en condiciones específicas. La técnica no solo proporciona datos precisos, sino que también aporta una comprensión más profunda de las propiedades físicas de los compuestos, lo cual es indispensable para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en múltiples disciplinas.